Imagina que te despiertas una mañana de julio del año 2001. Abres el periódico, como cualquier mañana. Te sirves el café. Y lees un titular que te deja la taza a medio camino. La Copa América está a punto de cancelarse. No porque haya una guerra entre países. No porque alguien haya robado el dinero, aunque en esa época tampoco habría sorprendido demasiado. No porque los estadios estén en mal estado ni porque las selecciones no quieran jugar, sino porque el propio país anfitrión, Colombia, se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo. Y lo más increíble de todo es que el torneo se jugó de todas formas. Lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de un torneo de fútbol. Es la historia de un país que decidió demostrarle al mundo que todavía estaba de pie. De jugadores que llegaron con miedo y se fueron con algo que nunca esperaban. De partidos que muy poca gente recuerda, pero que significaron muchísimo más de lo que marcan las estadísticas. Es la historia de la Copa América del año 2001. La más tensa. La más surrealista. La más improbable. Y, para muchas personas que la vivieron, la más emocionante de su vida. Estamos en el año 2001. Y para entender todo lo que va a pasar, tienes que meterte dentro de ese año. Tienes que olerlo, sentirlo, entender que se respiraba en el aire. No estamos hablando de hace 5 siglos. Estamos hablando de hace poco más de 20 años. Muchas de las personas que están viendo este video en este momento vivieron el año 2001. Lo recuerdan. Recuerdan que se sentía. Pero si no lo viviste, voy a intentar explicártelo. El mundo en el año 2001 tiene algo de extraño. Por un lado, hay una especie de euforia tecnológica, Internet está llegando a los hogares, los teléfonos móviles empiezan a ser algo normal, la gente tiene la sensación de que el futuro está llegando. Por otro lado, hay tensiones por todas partes. El mundo es complicado, como siempre ha sido, pero de una manera que ese año todavía no ha terminado de explotar. Eso llegará en septiembre, con algo que cambiará todo. Pero eso es otra historia. Colombia, en el año 2001, tiene sus propias tensiones. Y son enormes. Llevan décadas en un conflicto armado interno que no termina de resolverse. Las guerrillas. El narcotráfico. La violencia que aparece en los periódicos tan a menudo que la gente ya casi ha dejado de sorprenderse. Una situación que muchos colombianos describen con esa mezcla peculiar de resignación y resistencia que solo entiende quien la ha vivido de cerca. Y sin embargo, hay una noticia que, entre tanta oscuridad, brilla con una luz extraña. Colombia va a ser la sede de la Copa América 2001. El torneo más importante del fútbol de América del Sur. En Colombia. En sus ciudades, en sus estadios, delante de su gente. Las ciudades empiezan a prepararse. Los estadios se limpian. Las banderas aparecen en los balcones. Hay algo en el ambiente, una esperanza frágil, casi delicada, de que el fútbol pueda hacer lo que los políticos llevan décadas intentando sin demasiado éxito. Unir a un país que se ha pasado demasiado tiempo roto. Pero hay algo que nadie sabe todavía. Algo que en los despachos de la Conmebol ya se empieza a susurrar. Algo que en los consulados de varios países ya está sobre la mesa. Algo que va a transformar este torneo antes incluso de que empiece el primer partido. Varias selecciones no quieren venir. Y lo que parecía un sueño para Colombia, se está convirtiendo, poco a poco, en una pesadilla diplomática.
Para entender lo que va a pasar con esta Copa América, tienes que entender primero dónde está Colombia en este momento. Y la respuesta honesta es, en un lugar muy difícil. Colombia lleva más de 30 años conviviendo con un conflicto armado que parece no tener fin. En el año 2001, ese conflicto está en uno de sus momentos más complejos. Las FARC, la guerrilla más grande del país, controlan extensas zonas del territorio nacional. No solo en las selvas, no solo en las montañas alejadas. En algunos momentos, sus acciones llegan hasta las afueras de las ciudades más importantes. El gobierno del presidente Andrés Pastrana lleva años intentando una negociación de paz. Ha hecho algo que muchos colombianos ven con ojos muy distintos, ha creado una zona desmilitarizada, un área enorme del territorio nacional que ha cedido a las FARC para facilitar los diálogos. Unos la llaman valentía política. Otros la llaman una humillación sin precedentes. Lo que todo el mundo tiene claro es que los ataques no han parado. En los primeros meses del año 2001, los reportes de violencia se suceden casi a diario. Secuestros. Atentados con explosivos en carreteras. Combates en regiones apartadas que a veces dejan de ser tan apartados. Una realidad que los colombianos de las ciudades viven con esa tensión de fondo permanente que se acaba convirtiendo en una especie de ruido blanco, siempre está ahí, lo notas, pero aprendes a vivir con él porque no tienes otra opción. Y en ese contexto, Colombia va a organizar la Copa América. Aquí hay algo importante que entender y que mucha gente que no conoce Colombia de cerca tiende a perder de vista. Colombia no es solo lo que sale en las noticias internacionales. Las noticias internacionales de Colombia en el año 2001 son, casi siempre, malas. Eso no significa que Colombia sea solo eso. Significa que las noticias malas viajan más lejos y más rápido que las buenas. Que el conflicto es real, sí, pero que coexiste con millones de personas que van a trabajar, que llevan a sus hijos al colegio, que celebran los cumpleaños, que se ríen con los vecinos, que ven el fútbol los domingos. Millones de personas que, en el año 2001, tienen una noticia que por primera vez en mucho tiempo les produce algo parecido a la ilusión: el torneo más importante del continente va a jugarse en sus ciudades. Para alguien en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Manizales. Eso no es un titular de periódico. Es una promesa. La promesa de que, durante unos días, el mundo va a venir a visitarlos. Y no va a venir a cubrir el conflicto. Va a venir a jugar al fútbol. Pero la historia tiene la costumbre de complicarse justo cuando las cosas empiezan a parecer bien. Y en el primer semestre del año 2001, algo empieza a moverse en las cancillerías de varios países sudamericanos. Algo que Colombia no va a poder controlar por mucho que lo intente. Pero la historia tiene la costumbre de complicarse justo cuando las cosas empiezan a parecer bien. Y en el primer semestre del año 2001, algo empieza a moverse en las cancillerías de varios países sudamericanos. Algo que Colombia no va a poder controlar por mucho que lo intente. Lo curioso, y esto es un detalle importante, es que la sensación de caos no empieza exactamente con la salida de Argentina. Empieza unos días antes, cuando la Conmebol llega incluso a anunciar la cancelación del torneo por las preocupaciones de seguridad. Durante unas horas, la Copa América 2001 parece oficialmente muerta. Y luego, casi de manera surrealista, vuelve a la vida. Colombia mantiene la sede. El calendario se reactiva. Todo vuelve a ponerse en marcha. Pero en medio de esa reactivación,
Canadá, que era una de las selecciones invitadas, ya no puede reorganizar su convocatoria y se baja del torneo. La reemplaza Costa Rica. Y apenas unos días después, cuando Argentina también se retira, llega una segunda solución de emergencia. Honduras acepta la invitación prácticamente sobre la marcha. Viaja a Colombia con el tiempo justísimo y aterriza en un torneo que ya se ha convertido en algo irrepetible incluso antes de empezar. Así que no quedan 9 selecciones. Vuelven a ser 12. 12 equipos, sí, pero con la sensación de que todo está sostenido con alfileres. Como si bastara un pequeño empujón para que el torneo entero se viniera abajo. Y es entonces cuando en Bogotá, en las oficinas de los organizadores colombianos, hay momentos de pánico real. Se hacen llamadas urgentes a la Conmebol. Se buscan soluciones. Se explora la posibilidad de mover el torneo a otro país, aunque eso sea prácticamente inviable en el tiempo que queda. Se estudian rutas, protocolos, desplazamientos, hoteles, perímetros de seguridad. Colombia entiende que, si quiere que esto salga bien, no le basta con prometerlo, tiene que demostrarlo en cada detalle. Hay un compromiso total del Estado, de la policía, del ejército, de los organizadores y de las ciudades sede. Las delegaciones reciben escoltas. Los recorridos se blindan. Los hoteles se vigilan día y noche. Todo se organiza con un nivel de control que en ese momento no tiene precedentes en la historia del torneo. Colombia va a convertir esta Copa América en el evento más protegido de su historia. Y la Conmebol, después de días de indecisión, toma una decisión que a mucha gente en ese momento le parece una locura. El torneo se juega en Colombia, del 11 al 29 de julio del año 2001, con 12 selecciones, sin Argentina, sin Canadá, con Costa Rica y Honduras entrando casi sobre la bocina. Nadie sabe lo que va a pasar. Hay algo que los números y los comunicados oficiales no pueden capturar. Y es lo que Colombia siente cuando se confirma que el torneo va a celebrarse. Para los colombianos de esa generación, esto no es simplemente una cuestión deportiva. Es algo mucho más parecido a una cuestión de dignidad. Colombia lleva años siendo el país que aparece en las noticias por las razones equivocadas. El país que la gente de fuera conoce por el narcotráfico, por el conflicto, por las cifras de violencia. El país al que los turistas no van, al que las inversiones no llegan con facilidad, al que el mundo mira con una mezcla de lástima y desconfianza que resulta profundamente humillante cuando eres de allí. Y de repente, 12 selecciones del continente están dispuestas a venir a jugar fútbol en sus estadios, en sus ciudades, frente a su gente, no como una concesión, no porque no hayan tenido más remedio, sino porque han decidido venir. Eso, para muchos colombianos, es un gesto que va mucho más allá del fútbol. Y hay algo más. Colombia tiene un trauma deportivo que lleva años sin sanar. En el año 1986, Colombia fue designada sede del Mundial de Fútbol. El Mundial del 86. El que al final se jugó en México y que todo el mundo recuerda por Maradona y el gol del siglo. Pues bien, ese torneo iba a jugarse en Colombia. Y Colombia tuvo que renunciar. Por problemas económicos, por infraestructura deficiente, por una combinación de factores que dejó al país con la sensación agridulce de haber estado a punto de algo grande y no haber llegado. Eso duele. No como duele perder un partido.
Duele de otra manera, más profunda, más lenta. Y ahora, 15 años después, Colombia tiene otra oportunidad. Más pequeña que el Mundial, sí. Pero una oportunidad real. Una oportunidad de decirle al mundo, podemos. Estamos aquí. Y lo hacemos bien. Los estadios de Bogotá, Medellín, Cali, Manizales y Armenia empiezan a prepararse con una energía que, según los que vivieron esa época, era difícil de explicar pero fácil de sentir. Había algo en el aire. Una mezcla de ilusión y miedo y orgullo que solo se produce cuando un país entero decide apostar por algo a pesar de todo. Y esa apuesta estaba a punto de comenzar. 11 de julio del año 2001. Barranquilla. La Copa América empieza en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, no en Bogotá. Y esa precisión importa, porque el arranque del torneo tiene mucho de declaración caribeña. Barranquilla recibe a la selección colombiana con ese tipo de calor que no solo se siente en la temperatura, sino también en la manera en que la gente ocupa un partido. Con ruido. Con cuerpo. Con esa alegría nerviosa que en Colombia siempre ha acompañado al fútbol cuando de verdad importa. El estadio está lleno. No es simplemente una cifra. Es una atmósfera. Es una forma de respirar juntos. Es la sensación de que, después de todo lo que se ha dicho sobre el país, el torneo por fin ha empezado de verdad y ya no pertenece a los comunicados ni a las amenazas ni a las reuniones de despacho. Ahora pertenece al césped. A los jugadores. A la gente. Colombia va a jugar su primer partido contra Venezuela. Y nadie en el estadio lo dice exactamente así, pero todos saben lo mismo, hoy no solo empieza una Copa América. Hoy empieza un examen nacional. Cuando los jugadores colombianos salen del túnel y pisan el campo, el estadio responde con algo que no es solo entusiasmo. Es alivio. Alivio puro. El tipo de alivio que se convierte inmediatamente en ruido porque el cuerpo necesita sacarlo de alguna manera. Los futbolistas miran a las gradas y entienden en un segundo que no están jugando un partido normal. Óscar Córdoba lo entiende. Iván Córdoba lo entiende. Maturana lo entiende en la banda. Lo entienden todos. El partido comienza y Colombia se muestra tensa al principio, como casi todos los equipos que cargan demasiado significado en el debut. Pero poco a poco empieza a asentarse. Empieza a tocar mejor. Empieza a encontrar las distancias. Y entonces llega el primer gol. Freddy Grisales marca. Y con ese gol no solo se abre el partido. También se abre otra cosa más difícil de explicar, la posibilidad de que Colombia pueda soltarse dentro de su propio torneo. Más tarde, ya en la segunda parte, Aristizábal amplía la ventaja de penalti. Colombia gana 2-0 a Venezuela. No ha sido una goleada de escándalo. No ha sido una exhibición desatada. Pero ha sido exactamente lo que el país necesitaba, una victoria limpia, seria, sin encajar un gol y sin sembrar dudas inútiles en la noche del debut. Y por unas horas, en Barranquilla y mucho más allá de Barranquilla, la sensación es que el torneo por fin ha encontrado un punto de apoyo. Brasil debuta el 12 de julio. Y no lo hace como muchos esperaban. No hay exhibición. No hay avalancha ofensiva. No hay sensación de superioridad tranquila. Lo que hay es un partido incómodo, cortado, duro, en el que México entiende mejor lo que está ocurriendo y golpea pronto con un gol de Jared Bourjari. Brasil pierde 0-1.
Y ese resultado provoca algo muy importante en el torneo, rompe la idea de que todo está escrito de antemano. Si Brasil puede perder en el debut, entonces esta Copa América va a ir por caminos bastante menos previsibles de lo que muchos imaginaban. Los días siguientes del torneo tienen una energía especial y cualquiera que estuviera en Colombia durante esas semanas lo recuerda con una claridad que el tiempo no ha podido borrar. Las ciudades sede no se transforman de una manera artificial. No parecen decorados. Se transforman de una manera humana, más íntima. Los balcones se llenan de banderas. Las radios hablan de fútbol desde primera hora. Los bares orientan sus televisores hacia la calle. Los taxistas conducen con la narración del partido sonando de fondo. La conversación pública, por unos días, deja de girar alrededor de la violencia y empieza a girar alrededor de los marcadores, las alineaciones y las posibilidades reales del equipo local. Y en medio de ese ambiente, los partidos van trazando la historia de un torneo cada vez más extraño y más hermoso. Colombia sigue ganando. El segundo partido de Colombia enfrenta al equipo de Maturana con Ecuador. Y de nuevo el resultado es corto, pero contundente en lo simbólico. 1-0. Vuelve a marcar Aristizábal. Y vuelve a ganar Colombia sin encajar un gol. No es un equipo exuberante. No está arrasando a los rivales con un fútbol salvaje. Lo que está haciendo es algo quizá menos vistoso, pero mucho más útil en un torneo corto, se está volviendo fiable. Serio. Incómodo para cualquiera. Cada partido suyo empieza a transmitir la misma idea: si quieres hacerle daño, vas a tener que trabajar muchísimo para conseguirlo. Luego llega el tercer encuentro, contra Chile, y Colombia vuelve a responder. Gana 2-0, con goles de Aristizábal y Eudalio Arriaga. 3 partidos. 3 victorias. 5 goles a favor. Ninguno en contra. La fase de grupos del anfitrión es perfecta. Y en un país que conoce demasiado bien el mecanismo de la ilusión rota, esa perfección empieza a generar algo peligroso: esperanza de verdad. Mientras tanto, Brasil hace lo que los equipos grandes suelen hacer cuando reciben un golpe temprano: reaccionar. Después de perder con México, derrota 2-0 a Perú y cierra la fase de grupos con un 3-1 sobre Paraguay. No ha sido una fase tan aplastante como cabría esperar de Brasil, pero sí suficiente para quedarse con el primer puesto del grupo. El tropiezo inicial no lo saca del torneo. Lo vuelve, si acaso, más atento a sus propias fragilidades. México, después de vencer a Brasil, empata sin goles con Paraguay y luego cae 1-0 contra Perú. No termina la primera fase con una autoridad abrumadora, pero sí con la sensación de haber demostrado que puede mirar a cualquiera de frente. A Brasil ya le ha ganado. Y eso, en cualquier torneo sudamericano, altera el modo en que los demás te perciben. Y luego está el grupo más raro de todos. El que ya venía trastocado por las sustituciones de última hora. Uruguay, Bolivia, Costa Rica y Honduras. Costa Rica empieza fuerte, ganándole a Honduras y luego goleando a Bolivia. Wanchope se convierte rápidamente en uno de los nombres del torneo. Uruguay avanza con esa mezcla suya de sufrimiento y resistencia. Pero la verdadera irrupción del grupo la firma Honduras. Pierde el primer partido, sí. Pero luego derrota a Bolivia y, en la última jornada, vence 1-0 a Uruguay con un gol tardío de Amado Guevara. De pronto, el equipo que había llegado a contrarreloj, el equipo que parecía de paso,
termina la fase de grupos instalado entre los clasificados y con una confianza que nadie le había concedido al aterrizar en Colombia. Chile se mete en cuartos como segunda del grupo de Colombia después de un comienzo muy fuerte, incluido un 4-1 sobre Ecuador. Perú también avanza, ayudado por su victoria sobre México. Costa Rica se clasifica con una imagen magnífica. Uruguay entra como mejor tercero. Paraguay se queda fuera. Bolivia y Venezuela también. Y Ecuador, pese a su goleada a Venezuela, no alcanza para seguir. Pero hay algo que ocurre durante esos días de fase de grupos y que no está en ninguna tabla. Las delegaciones extranjeras, los jugadores, los periodistas y los técnicos empiezan a hablar de Colombia. Y lo que cuentan se parece poco a lo que muchos esperaban encontrar. Hablan de la organización, de la calidez de la gente, de la hospitalidad, de las ciudades, de los hoteles blindados, sí, pero también del trato humano. De un país que ha decidido que el torneo le salga bien no solo desde la seguridad, sino también desde el afecto. Varios de los que llegan con miedo se encuentran otra cosa. Y esa distancia entre la imagen previa y la experiencia real empieza a convertirse, poco a poco, en una de las victorias más profundas de toda la Copa América. Cuando termina la primera fase, Colombia no solo es el anfitrión que sigue vivo. Es el único equipo que ha ganado los 3 partidos sin conceder un solo gol. La mejor defensa del torneo. Uno de los mejores ataques. Y, sobre todo, un equipo que empieza a tener la cara seria de los candidatos. El país quiere creerlo. Y también le asusta un poco creerlo. Porque quien ha sufrido demasiadas decepciones deportivas sabe que la euforia conviene manejarla con cuidado. Pero a estas alturas resulta imposible no mirar el cuadro y no pensar, aunque sea por unos segundos, que esta vez podría pasar algo diferente. Los cuartos de final llegan con una sensación diferente a todo lo que ha habido hasta ahora. La fase de grupos ha servido para demostrar que el torneo puede existir, que Colombia puede organizarlo, que la seguridad puede sostenerlo y que el fútbol puede darle forma. Pero los cuartos de final ya no hablan de organización. Hablan de supervivencia. Aquí ya no hay margen de error. Los partidos son México contra Chile, Uruguay contra Costa Rica, Colombia contra Perú y Brasil contra Honduras. Y con ese cuadro queda claro algo importante, el torneo sigue teniendo favoritos, sí, pero también ha acumulado suficiente rareza como para que cualquier previsión tenga fecha de caducidad. México abre la ronda contra Chile. Y lo hace con un partido bastante más maduro de lo que a veces se recuerda. Chile había dejado buenas sensaciones en la fase de grupos, tenía delanteros peligrosos y venía con impulso. Pero México entiende mejor el duelo, lo lleva a una zona de control y golpea en los momentos exactos. Gana 2-0. No necesita artificios. No necesita un partido desatado. Le basta con ser más claro, más estable y más preciso. México se mete en semifinales con la impresión de que cada partido suyo está siendo un poco más serio que el anterior. El choque entre Uruguay y Costa Rica tiene otra textura. Más roce. Más tensión. Más partido de torneo clásico. Costa Rica llega mejor de lo que muchos hubieran supuesto, impulsada por el nivel de Guanchope y por una fase de grupos muy convincente. Uruguay llega como siempre llega Uruguay a estas alturas, sin demasiado brillo, pero con la certeza de que sabe habitar este tipo de noches. Costa Rica se adelanta. Y eso obliga a Uruguay a hacer lo que mejor sabe, resistir sin perder la cabeza.
Empata de penalti y, cuando el partido entra en ese tramo final donde la celeste suele sentirse cómoda, marca el 2-1 definitivo. Uruguay sigue adelante. Y Costa Rica se despide dejando una imagen mucho más poderosa de la que se esperaba cuando fue llamada para reemplazar a Canadá. Colombia se cruza con Perú en Armenia. Y el partido tiene algo decisivo desde el principio. El anfitrión ya no juega como un equipo que espera acontecimientos. Juega como un equipo que empieza a reconocerse como protagonista. La primera parte es tensa, cerrada, con esa clase de nervios que suelen acompañar los partidos donde un país entero siente que el sueño puede romperse de golpe. Pero en la segunda parte Colombia da un paso adelante. Encuentra más espacios. Mueve mejor el balón. Y entonces Aristizábal vuelve a aparecer. Marca el primero. Giovanni Hernández hace el segundo. Y Aristizábal cierra el partido con el tercero. Colombia gana 3-0. No ha habido sufrimiento final. No ha habido épica desesperada. Lo que ha habido es superioridad. Una superioridad clara, serena, rotunda. Y eso enciende todavía más la imaginación del país. Y entonces llega el partido que parte el torneo en dos. Brasil contra Honduras. Sobre el papel, debería ser la confirmación del favoritismo brasileño. La noche en que el campeón reciente impone jerarquía y pone a cada uno en su sitio. Pero el fútbol, a veces, decide otra cosa. Honduras no sale a contemplar a Brasil. Sale a competirle. A ensuciarle el partido. A negarle el ritmo cómodo. A obligarlo a demostrar, de verdad, que es mejor. Y poco a poco el encuentro empieza a desplazarse hacia un terreno cada vez más incómodo para los brasileños. No es una avalancha hondureña. Es algo más sutil. Más corrosivo. Una sensación creciente de que Brasil no controla realmente lo que está pasando. En la segunda parte llega el primer gol de Honduras en una jugada que termina con un balón en propia puerta de Juliano Belletti. Y a partir de ahí el partido se vuelve eléctrico, raro, lleno de ansiedad. Brasil se lanza a buscar el empate. Honduras resiste. Y ya en el descuento, Saúl Martínez liquida la noche con el 2-0. Brasil está fuera. El campeón de las dos últimas Copas América ha caído en cuartos de final contra el equipo que entró de urgencia al torneo. El continente entero se queda mirando esa imagen unos segundos más de lo normal, como si necesitara tiempo para asimilarla. Y en Colombia, inmediatamente después de la sorpresa, aparece una idea que ya nadie puede expulsar del todo. Esta Copa América se ha abierto de verdad. Las semifinales dejan un cuadro que muy poca gente habría pronosticado antes de empezar el torneo. México contra Uruguay. Colombia contra Honduras. Brasil ya no está. Argentina nunca llegó. Y eso convierte las últimas noches de la Copa América 2001 en algo todavía más singular. El torneo ya no pertenece a la lógica habitual del continente. Pertenece a quienes han sabido mantenerse de pie dentro del caos. La primera semifinal enfrenta a dos equipos que se parecen más en el espíritu competitivo de lo que parecen a simple vista. Uruguay quiere un partido espeso, lento, duro. México quiere orden, sí, pero también algo más de fútbol. Más continuidad. Más pausa con intención. México golpea primero con Borgetti. Uruguay responde con Richard Morales. Durante un buen rato, el encuentro entra en una zona de equilibrio incómodo,
de esas en las que parece que todo puede decidirse por una acción suelta, una pelota quieta o un error de cálculo. Y eso es exactamente lo que pasa. México encuentra un penalti, García Aspe lo convierte y el 2-1 ya no se mueve. México está en la final. Y lo está con pleno merecimiento. No por una heroicidad aislada, sino por haber construido un torneo muy serio, muy adulto, muy competitivo. La segunda semifinal se juega en Manizales. Y Colombia llega con todo el peso emocional del anfitrión, sí, pero también con una diferencia importante respecto a las semanas anteriores. Ya no parece un equipo que está improvisando grandeza. Parece un equipo que ha aprendido a vivir dentro de ella. Honduras, enfrente, merece todo el respeto del mundo. Ha eliminado a Brasil. Ha llegado más lejos de lo que nadie imaginó. Tiene en Amado Guevara a uno de los mejores jugadores del campeonato. Y precisamente por todo eso, Colombia sabe que no puede confundirse. Que no basta con salir a jugar. Tiene que salir a mandar. Y lo hace muy pronto. Gerardo Bedoya marca en los primeros minutos y ese gol cambia por completo la lógica del partido. Obliga a Honduras a arriesgar más. Le da a Colombia el contexto que mejor maneja, el de un equipo que puede ordenar el encuentro a partir de la ventaja. La selección colombiana no pierde la cabeza. No se refugia de manera cobarde. Tampoco se desordena buscando una goleada prematura. Hace algo mucho más valioso, administra con personalidad. Y cuando el partido vuelve a abrirse, Aristizábal marca el 2-0 definitivo. Otra victoria. Otro partido sin encajar gol. Otra noche en la que el país siente que la historia, por una vez, podría estar caminando hacia él. Colombia está en la final de la Copa América. En casa. Y con una ruta que nadie había imaginado exactamente así, pero que a esas alturas ya nadie se atreve a llamar casualidad. Los 3 días entre la semifinal y la final son, para Colombia, algo parecido a vivir dentro de una corriente eléctrica continua. El país entero habla de lo mismo. Los taxistas hablan de lo mismo. Los vendedores de periódicos hablan de lo mismo. Los abuelos que normalmente no siguen el fútbol con demasiado detalle hablan de lo mismo. La final. Colombia contra México. Puede que, sobre el papel, ese cruce no tenga la grandilocuencia mítica de un Colombia-Brasil o de un Colombia-Argentina. Pero precisamente por eso resulta todavía más delicado. México ya le ha ganado a Brasil. Ha eliminado a Chile. Ha dejado fuera a Uruguay. Es un rival serio, duro, bien trabajado y sin una sola concesión a la ingenuidad. No llega a la final por accidente. Llega porque ha sido mejor que casi todos a la hora de entender el torneo. Y, al mismo tiempo, el país siente que nunca lo ha tenido tan cerca. Eso es lo que hace que esos días sean tan extraños. No se vive solo ilusión. También se vive una tensión casi física. La tensión de quien sabe que la oportunidad es real. De quien sabe que ya no habla en abstracto cuando habla del título. De quien sabe que, si algo sale bien el domingo, la historia del fútbol colombiano va a cambiar para siempre. Los medios colombianos hierven. Las radios deportivas, que en Colombia tienen una intensidad propia, debaten alineaciones, balones parados, posibles marcajes sobre Borgetti, la manera de atacar a Rafa Márquez, la conveniencia de repetir exactamente el mismo 11 o introducir alguna variación mínima. ¿Puede Colombia ganar? La respuesta, por primera vez en mucho tiempo, ya no suena a deseo ingenuo.
suena a posibilidad concreta. Y Maturana, en esos días, vuelve a demostrar por qué es quien es. No dramatiza. No convierte la final en una carga insoportable. No vende a México como un obstáculo menor, porque sabe perfectamente que no lo es. Pero tampoco deja que sus futbolistas se empequeñezcan ante lo que tienen delante. Les recuerda que han ganado todos sus partidos. Les recuerda que no han recibido un solo gol. Les recuerda que no están ahí por una suma de casualidades felices, sino porque han sido el equipo más sólido del campeonato. Eso cambia el modo en que un vestuario entra a una final. No entra pidiendo permiso. Entra sabiendo que pertenece ahí. Domingo, 29 de julio del año 2001. Bogotá. Son las 9 de la mañana y la ciudad ya tiene algo distinto. No está quieta. Está contenida. Como si guardara energía. Como si toda Bogotá supiera que está entrando en uno de esos días que luego no desaparecen del todo nunca más. En los bares ya hay gente aunque el partido sea por la tarde. En las casas se decide dónde ver la final, quién trae la comida, quién llega antes, quién lleva la radio por si acaso la televisión falla. Los vendedores ambulantes en los alrededores del estadio llevan horas trabajando. Camisetas, banderas, pinturas de cara, silbatos. Todo se vende, todo circula. Todo parece formar parte de una ceremonia que no necesita que nadie la organice porque se organiza sola desde la emoción colectiva. El Campín está lleno desde primera hora de la tarde. 47,000 personas. La cifra importa, sí. Pero lo que de verdad importa es otra cosa. Cada una de esas personas ha ido hasta allí sabiendo que puede ver el día más grande de la historia del fútbol colombiano. No uno de los grandes. El más grande. Cuando los jugadores salen al campo, el ruido del estadio se siente físicamente en el pecho. No como metáfora. Como realidad. El aire vibra. Las gradas vibran. Los jugadores lo sienten en la piel, en los hombros, en la mandíbula. Óscar Córdoba camina hacia su portería y mira despacio al estadio entero. Iván Córdoba hace ese gesto serio que tienen algunos futbolistas cuando entienden que el momento ya está por encima de las palabras. Maturana mira a su equipo con la calma del que sabe que no puede jugar por ellos, pero sí puede sostenerlos desde el margen. México sale con esa seriedad seca de los equipos bien entrenados. No hay teatralidad. No hay gestos grandilocuentes. Hay concentración. Hay oficio. Hay la certeza de que están a un solo partido de hacer historia ellos también. El himno de Colombia suena y el estadio entero lo canta. No todos con la misma afinación. No todos con la misma voz. Pero todos con la misma necesidad. La necesidad de decirles a esos 11 futbolistas algo muy simple y muy antiguo: no están solos. El árbitro pita el inicio y la final se instala enseguida en ese punto exacto donde suelen vivir los partidos importantes, una mezcla de tensión y cautela, de deseo de mandar y miedo a cometer el primer error irreversible. Colombia intenta tener la pelota con criterio. México intenta que nada le resulte cómodo al anfitrión. Borgetti pelea cada balón aéreo como si fuera el último. Rafa Márquez ordena. Torrado mete intensidad. En el otro lado, Grisales y Fabián Vargas sostienen el ritmo del mediocampo colombiano. Giovanni Hernández busca aparecer entre líneas y Aristizábal se mueve con esa inquietud permanente que obliga a la defensa rival a estar alerta incluso cuando no pasa nada.
Los primeros minutos dejan claro que no va a haber una final exuberante. No va a ser un intercambio abierto de golpes. Va a ser algo más fino, más tenso, más trabajado. Uno de esos partidos donde el tiempo parece avanzar de otra manera porque cada posesión está cargada de demasiadas consecuencias. Colombia tiene fases buenas. México también. El Campín empuja cada aproximación del equipo local como si el gol pudiera salir del ruido mismo de las tribunas. Pero el descanso llega sin que el marcador se mueva. 0-0. Y sin embargo, nadie en el estadio siente que esté viendo un partido muerto. Lo que siente es otra cosa, que la final está esperando una grieta. Un detalle. Un instante de precisión. La segunda parte arranca con el mismo nivel de tensión, pero con una diferencia importante. Colombia empieza a crecer unos metros. A instalarse con algo más de continuidad en campo mexicano. No se desordena, no se vuelve loca. Simplemente empieza a empujar mejor. A conectar mejor. A creer un poco más que el partido puede inclinarse desde una jugada suya. Y entonces llega. Una pelota quieta. Un centro tenso al área. Iván Córdoba ataca el envío con la determinación de quien entiende que ese salto puede valer una vida deportiva entera. Se eleva, conecta de cabeza y manda el balón a la red. Gol de Colombia. El Campín se desborda. No hay una palabra mejor. Se desborda. Se rompe hacia afuera. La gente salta, grita, se abraza, llora, se golpea el pecho, se queda quieta con las manos en la cabeza sin saber del todo cómo procesar lo que acaba de ocurrir. Porque no ha sido un gol cualquiera. Ha sido el gol que, en ese instante, pone a Colombia a media hora del primer gran título de su historia. México reacciona, como era inevitable. Adelanta líneas. Mueve piezas. Busca centro sobre Borgetti. Intenta ensuciar el tramo final. Y ahí Colombia se enfrenta a otra clase de prueba, quizás la última de verdad en todo el torneo, la prueba de sostener una ventaja cuando el tiempo se vuelve denso, cuando el reloj pesa, cuando cada despeje parece tardar una eternidad en caer. Óscar Córdoba aparece cuando tiene que aparecer. La defensa despeja lo que hay que despejar. El mediocampo corre lo que tiene que correr. Maturana pide calma. El estadio sigue empujando, pero ahora de una manera distinta. Ya no es un rugido de conquista. Es un rugido de resistencia. Los minutos finales se hacen larguísimos. Minuto 80. Minuto 85. Minuto 90. Cada segundo parece una pequeña colina que hay que subir. Hasta que llega el pitido final. Y entonces sí. Colombia es campeona de la Copa América. Por primera vez en su historia. Invicta. Sin encajar un solo gol en todo el torneo. Los jugadores caen al césped, se abrazan, se buscan, gritan, lloran. Maturana recibe a los suyos con esa mezcla de alegría contenida y emoción plena que solo aparece en los días que llevan demasiados años esperando. Iván Córdoba corre con los brazos abiertos después de haber marcado el gol más importante de su carrera. Aristizábal entiende, de golpe, que sus goles han conducido hasta este punto. Óscar Córdoba celebra sabiendo que ha terminado el torneo con la portería intacta. Y en las gradas ocurre algo imposible de ordenar. Porque ahí no celebra solo un estadio. Celebra un país entero. Al día siguiente del 29 de julio, Colombia amanece con resaca de felicidad.
Es una resaca extraña. De esas que no pesan en el cuerpo como una derrota ni como un alivio simple. Es una mezcla de cansancio, incredulidad y orgullo. Como si el país entero se hubiera pasado la noche revisando una y otra vez si lo vivido fue real. Los periódicos del 30 de julio son casi objetos históricos desde el mismo momento en que salen a la calle. Las portadas no discuten, no matizan, no especulan. Celebran. Guardan. Sellan. Hablan del primer título. Del equipo invicto. Del torneo perfecto. Del cabezazo de Iván Córdoba. De Maturana. De Aristizábal. De un mes de julio que de pronto ya no pertenece solo al calendario, sino también a la memoria colectiva del país. Y en las calles, en los bares, en las conversaciones de la mañana siguiente, hay algo muy difícil de describir si no se ha vivido dentro. No es solo alegría. Es dignidad recuperada. Es la sensación de que, durante unas semanas, Colombia ha conseguido obligar al mundo a mirarla de otra manera. Y que además ha ganado. Que no solo ha organizado. Que no solo ha resistido. Que ha sido la mejor selección del torneo. Los jugadores hablan en los días siguientes y en casi todo se repite una emoción parecida. Aristizábal habla del torneo más grande de su vida con la serenidad del que sabe que los números lo acompañan: 6 goles, máximo goleador del campeonato y pieza decisiva en casi todas las noches importantes. Óscar Córdoba transmite orgullo limpio. Maturana evita adornarse demasiado, pero en cada frase suya se intuye una satisfacción profunda, la de haber acompañado al país a un lugar donde no había estado antes. Y luego están las historias pequeñas. Las que casi nunca aparecen en primer plano pero terminan definiendo la textura de un triunfo. La gente que no durmió. Los vecinos que salieron a la calle con banderas improvisadas. Las caravanas espontáneas. Los niños que vieron a sus padres llorar por fútbol quizá por primera vez. Los taxistas que esa mañana siguieron trabajando, sí, pero con una sonrisa distinta. Los vendedores de periódicos que entendían que estaban repartiendo algo más que papel impreso. No es solo que Colombia hubiera ganado la Copa América. Es que, al hacerlo, había convertido un torneo que empezó entre dudas, amenazas y retiradas en una de las celebraciones deportivas más poderosas de su historia. Es importante ser honesto aquí. La Copa América 2001 no resolvió los problemas estructurales de Colombia. El conflicto armado continuó. La violencia no desapareció de un día para otro. Las dificultades políticas, económicas y sociales siguieron existiendo. Las malas noticias siguieron ahí. El fútbol no borra esas cosas. No negocia la paz. No rehace por sí solo un país herido. Sería una simplificación demasiado fácil decir lo contrario. Pero el fútbol sí hace otras cosas. Y lo que hizo esta Copa América en Colombia fue real. Tangible. Profundo en un sentido emocional y simbólico que, aunque no siempre entre en los informes técnicos, importa mucho más de lo que a veces se admite. Le devolvió a millones de colombianos una imagen distinta de sí mismos. No una fantasía ingenua. No una euforia vacía. Una imagen concreta, la de un país capaz de proponerse algo muy difícil y hacerlo bien. La de un país que, en medio de su propia oscuridad, pudo organizar un gran torneo internacional sin incidentes de seguridad y, además, ganarlo. Eso cambia la manera en que una sociedad se mira al espejo.
En los meses siguientes, muchas conversaciones en Colombia giran alrededor de algo que no se podía medir únicamente en resultados deportivos. El orgullo nacional sube. La percepción externa del país mejora al menos por un tiempo. Periodistas, futbolistas y miembros de delegaciones extranjeras regresan a sus lugares de origen contando una Colombia mucho más compleja, más humana y más acogedora que la que muchos imaginaban desde lejos. Y hay una idea central que conviene no olvidar. A Colombia se le había cuestionado si podía garantizar la seguridad del torneo. Colombia la garantizó. Se jugaron todos los partidos. No hubo incidentes graves contra las delegaciones. El operativo funcionó. Lo que se prometió, se cumplió. Eso también es una victoria. Una victoria menos sentimental que el trofeo, quizá, pero no menos importante para el prestigio del país en ese momento. La Copa América 2001 no cambió todo. Pero cambió algo. Y a veces, cuando un país lleva mucho tiempo acumulando golpes, ese algo tiene un valor inmenso. Víctor Aristizábal terminó el torneo como máximo goleador con 6 tantos. Y no fueron 6 goles decorativos. Fueron 6 goles que empujaron la historia del campeonato en la dirección de Colombia. Sus celebraciones, su intuición en el área, su constancia durante todo el mes de julio quedaron asociadas para siempre al primer gran título del país. Iván Córdoba quedó unido al instante eterno. Hay futbolistas que hacen carreras enormes y jamás encuentran una sola imagen que resuma todo lo que significaron. Y luego están los que, además de todo lo que hacen antes y después, consiguen un momento definitivo. Iván Córdoba tiene el suyo, suspendido en el aire, cabeceando hacia la red el gol que hizo campeona a Colombia. Óscar Córdoba cerró el torneo sin recibir un gol, liderando una defensa que se convirtió en la columna vertebral del equipo. Maturana añadió otra página inmensa a su historia con la selección. Bedoya, Yepes, Grisales, Giovanni Hernández, Fabián Vargas y tantos otros quedaron ligados a una campaña perfecta que todavía hoy sigue pareciendo extraordinaria precisamente porque fue perfecta de verdad. 6 partidos, 6 victorias, 11 goles a favor, ninguno en contra. Y fuera de Colombia también quedaron herencias importantes. México confirmó una vez más que su presencia en la Copa América no era anecdótica. Honduras escribió una de las historias más improbables que se recuerdan en el torneo, llegando desde una invitación de última hora hasta el tercer puesto. Costa Rica dejó una imagen excelente. Y Brasil, pese a su eliminación, se llevó una advertencia que meses después terminaría transformando a su manera cuando el ciclo de Scolari desembocó en el Mundial de 2002. Los estadios quedaron vacíos después del 29 de julio. El Campín de Bogotá. El Metropolitano de Barranquilla. El Atanasio Girardot de Medellín. El Pascual Guerrero de Cali. El Palo Grande de Manizales. El Hernán Ramírez Villegas de Pereira. El Centenario de Armenia. Campos vacíos, sí. Pero vacíos de esa manera tan particular en que quedan los lugares donde acaba de pasar algo importante. Como si el ruido siguiera allí unos días más, pegado a los asientos, a las barandillas, al césped, a los túneles por donde salieron los jugadores. La gente que trabajó en la organización de la Copa América, los voluntarios, los técnicos, el personal de seguridad, los vendedores, los periodistas, los conductores, todos ellos conservaron algo que el paso del tiempo no ha borrado. El orgullo de haber estado allí.
de haber sido parte de un torneo que estuvo a punto de no existir y terminó dejando una huella que todavía hoy, más de 2 décadas después, sigue viva. Hay una imagen que se repite en la memoria de quienes vivieron esa Copa América. No es un gol. No es un resultado. Es la imagen de un estadio lleno, con la noche encima y las luces encendidas, y miles de personas cantando juntas. Personas que esa misma mañana habían abierto el periódico y habían leído noticias difíciles sobre su país. Personas que tenían miedo del futuro, como siempre lo habían tenido, como siempre lo han tenido los que viven en lugares complicados. Personas que habían decidido, de todas formas, ir al estadio. Que habían decidido, de todas formas, cantar. Eso es lo que fue la Copa América 2001 en Colombia. No una interrupción de la realidad del país, sino una respuesta a ella. Una respuesta que decía, estamos aquí. Seguimos. No nos han roto. Y mientras no nos hayan roto, vamos a celebrar. Vamos a gritar. Vamos a abrazar a extraños en las gradas. Vamos a cantar el nombre de nuestro país hasta quedarnos sin voz. Porque eso también es resistir. Eso también es una forma de no rendirse. La Copa América de 2001 estuvo a punto de no existir. Y cuando existió, nadie estuvo preparado para lo que iba a significar. Ni el mundo, que llegó con miedo y se fue con otra idea de Colombia. Ni Colombia, que descubrió algo sobre sí misma que quizás ya sabía pero necesitaba que el mundo le devolviera como reflejo. Ni los jugadores, que fueron a jugar un torneo de fútbol y vivieron algo mucho más grande que cualquier torneo. Si eres colombiano y lo viviste, sabes de qué estoy hablando. Y si no eres colombiano, espero que este video te haya dado una idea de por qué ese verano del año 2001 es, para mucha gente, mucho más que un resultado en un palmarés. Cuéntamelo en los comentarios. ¿Dónde viste aquella final? ¿Qué recuerdas de esas semanas de julio? ¿Hay algún momento del torneo que lleves contigo todavía? Porque hay historias que merecen no olvidarse. Y esta es una de ellas.